Bienvenidos al Museo de la Monarquía Romana, donde exploraremos un poco de la vasta cultura e historia que esta civilización nos dejó. Entraremos a la primera sala con mi compañera Jocelyn Cocón, que nos hablará de esta sorprendente civilización. El periodo de la monarquía abarca del 753 al 509 a.C., con los orígenes de Roma y con la caída del rey etrusco Tarquino el Soberbio. Aquí podemos ver una representación de la mítica loba Lupa amamantando a Rómulo y a Remo. Forma parte de una leyenda que explicaría los orígenes de Roma. Ninguna ciudad en el mundo ha tenido tantas versiones acerca de su conformación como lo es Roma. Los historiadores están de acuerdo con la existencia de Rómulo. Él guió a un grupo de campesinos latinos a la región del Lacio, cerca del Tíber. Esta réplica de un fresco etrusco presenta un adivino y fue encontrado en unas tumbas de Tarquinio. El sistema monárquico es de mucho antes de la invasión de los etruscos, cuando los latinos consideraban a este pueblo como una amenaza y las 7 colinas formaron una especie de liga llamada Septimontium. Esta medida, sin embargo, resultó contraproducente, puesto que los etruscos pronto se dieron cuenta de la zona estratégica que era e impusieron su dominio. La monarquía está mejor documentada con su llegada. A partir de aquí, Roma se vuelve una ciudad-estado donde convivían latinos, sabinos y etruscos, todos bajo la guía de un poder no absoluto que tenía como figura principal el rey. Hablemos un poco de la sociedad. Este grabado sepulcral presenta a los grupos sociales. Arriba, a la izquierda, los patricios. A la derecha, los plebeyos. Y abajo, los esclavos. Los patricios eran los ricos terratenientes descendientes de los primeros pobladores. Ostentaban cargos políticos y militares. Estaban divididos y conformaban gens, las cuales estaban a cargo de la persona más antigua o más vieja. 10 gens conformaban una curia y 10 curias una tribu. Luego estaban los clientes. Los clientes eran personas libres o libertos que para su supervivencia dependían del padre de familia al que llamaban patrón. El pater familias les otorgaba tierras, animales, recursos, entre otras cosas. Y a cambio, ellos tenían que otorgarle parte de su producción, ayuda militar y su voto en la asamblea. Los plebeyos eran el grupo más grande. No poseían grandes tierras y tampoco podían participar en la política. Ellos eran artesanos, campesinos o comerciantes. Y en el último estrato social se encontraban los esclavos. No eran considerados personas, eran objetos. Por último, tenemos esta estatua que presenta a un magistrado romano sentado en su tradicional curiata. Esta es la silla en donde está sentado. El gobierno en la monarquía romana, como ya he mencionado, su poder absoluto no era del rey, sino que las decisiones se tenían que conformar de 3 instituciones. El primero, por supuesto, que era el rey, el cual era decidido de manera vitalicia. Comandaba a los militares, era el juez supremo y el sumo sacerdote de la ciudad. Era, por supuesto, la figura más importante del gobierno. Después estaba el Senado, conformado de 300 de los 300 líderes de las gens más antiguas. Era el consejo permanente del rey y se encargaba de sentenciar las decisiones de la asamblea curiata. La asamblea curiata era conformada
por solo patricios. Ellos elegían al rey y votaban las leyes. Y con esto hemos terminado el recorrido por esta sala y pueden pasar a la siguiente. Entraremos a la sala de los reyes, donde yo, Rómulo, los acompañaré en el camino. Soy el primer rey del periodo de la monarquía romana. Al nacer, fui tirado al río Tíber por Marte, el dios de la guerra romano, quien me dejó dentro de una canasta que cayó en la zona de las 7 colinas, citada cerca de la desemboca del Tíber, en el mar. Fui encontrado por una loba de nombre Luperca, quien nos amamantó a mí y a mi hermano Remo. Al crecer, me vi obligado a matar a mi hermano Remo por desobedecer mi mandato en el año 754 a.C. Fui el primer rey de Roma y fundador de la ciudad romana en el año 753 a.C. Comencé a construir la ciudad sobre el monte Palatino. Seleccioné a los 100 de los hombres más nobles para formar el Senado romano, como un consejo consultivo para el rey. Estos hombres fueron llamados padres y sus descendientes se convirtieron en los patricios, quienes se convirtieron en la clase social más alta en Roma. Después de 38 años del reinado, concluyendo en el 716 a.C., y de haber librado numerosas guerras, extendiendo la influencia romana por todo el Lacio y otras áreas circundantes. Pronto sería recordado como el primer gran conquistador de la historia romana. Numa Pompilio, este es el segundo rey de Roma, que pertenece a la dinastía latina del periodo de la monarquía romana. Después de la muerte de Rómulo, el reinado de la ciudad recayó sobre el sabino Numa Pompilio, que fue elegido por el Senado para suceder a Rómulo, a causa de su reputación de justo y piadoso. Su reinado estuvo marcado por la paz, prosperidad y la reforma religiosa. Numa Pompilio reformó el calendario romano, ajustándolo para el año solar y lunar, así como mediante la adición de los meses de enero y febrero, para que el número total de meses sea 12. El rey Numa Pompilio reinó durante 43 años, desde el 715 a.C. al 674 a.C. Tulio Hostilio es el tercer rey romano de la dinastía latina. Era sabino y hombre muy centrado. Cuando accedió al poder, se parecía mucho a mí, Rómulo, por tener una conducta belicosa y completamente diferente al anterior rey romano por su falta de respeto a los dioses. Tulio Hostilio descuidaba el culto de los dioses hasta que, hacia el final de su reinado, cayó enfermo y se convirtió en supersticioso. Sin embargo, cuando Tulio pidió ayuda a Júpiter, este respondió con un rayo que quemó al rey y dejó su casa hecha cenizas. Su reinado duró 31 años, desde el año 673 hasta el 642 a.C. Él fue el cuarto de los reyes de Roma y último de la dinastía latina. Fue el nieto de Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, por parte materna, y siendo este el último rey de origen sabino. Su reinado duró 24 años, comenzando en el año 642 y terminando en el 617 a.C., concluyendo por una posible muerte natural y siendo recordado como uno de los grandes pontífices de Roma. A la muerte de Anco Marcio, Tarquino Prisco se dirigió a los comicios Curiata y los convenció de que debía ser elegido rey en desmedro de los hijos naturales de Anco Marcio, que estaban todavía en los años de adolescencia. Entre estas obras destaca el gran sistema de alcantarillado de la ciudad, la cloaca máxima, cuyo fin fue drenar las aguas de un pequeño arroyo del Tíber,
que solían estancarse en los valles situados entre las colinas de Roma. En el lugar de las antiguas marismas, Prisco inició la construcción del Foro Romano. Otra de las innovaciones del rey fue la creación de los Juegos Romanos. Desgraciadamente, fue asesinado tras 38 años de reinado por los hijos de su predecesor, Anco Marcio. Servio Tulio, las fechas tradicionales de su reinado son de 578 al 535 a.C. Según la tradición, era originario del Pulci e hijo de una sierva llamada Ocresia, de ahí Servius. Se dice que se habría casado con una hija de Lucio Tarquino Prisco y lo sucedió después de que éste fuera asesinado en el año 579 a.C. Él fue el primer rey de llegar al poder sin consultar a la población, conformada por los plebeyos, habiendo ganado el trono por el artificio de Tanaquil. Servio Tulio fue asesinado por su hija, Tulia, en complicidad de su amante, Lucio Tarquinio, más tarde conocido como el Soberbio. Tarquinio el Soberbio ejerció un gobierno despótico y autoritario. Su reinado duró del año 535 hasta que los romanos se rebelaron en el año 509 a.C. contra la monarquía, lo que llevaría a la creación de la República Romana. Se dice que Lucio Tarquino, el Soberbio, mató al rey anterior, Servio Tulio, para convertirse en rey de Roma. Después de la deshonra provocada por su hijo, hubo un levantamiento que resultó en el exilio del rey etrusco Tarquino el Soberbio y de su familia, después de un reinado de 25 años, y pasó a establecerse el gobierno republicano en Roma. Y hasta aquí los dejaré en otra sala. Acompáñenos.